En otoño ha llegado el tiempo de recoger gran parte de las cosechas del huerto. Los primeros fríos y algunas heladas tempranas ponen fin a la época de frutos y muchas de las verduras que cultivamos. Algunos insectos aprovechan las últimas flores otoñales, como este abejorro que disfruta del abundante néctar de una sinforina alba, cuyas bayas blancas tóxicas para los humanos constituyen también un buen alimento para numerosas aves. Las últimas uvas se recogen en espera de los frutos del próximo año. El otoño es la época con más trabajo para el agricultor, o si tenemos un huerto o un jardín, pues nos da mucho trabajo. Tenemos que recoger el huerto, prepararlo para el invierno, y es un buen momento porque casi todos los frutos, tomates, pimientos, calabazas, pues se recogen en otoño. Pero también es un buen momento para realizar el compost. Muchos sabréis lo que es el compost, otros no, pero vamos a ofreceros unos cuantos consejos para lograr que os salga un compost bastante bueno. Bueno, ¿y qué es el compost? Pues realmente es devolver al suelo lo que le hemos pedido prestado. Es un proceso natural, es lo que la naturaleza mismo realiza. Todas las hojas de los árboles, animales muertos, caen al suelo, se descomponen y devuelven al suelo la materia orgánica. Nosotros vamos a hacerlo de manera no artificial, pero sí vamos a ayudar un poquito al proceso de la naturaleza gracias a una compostadora. ¿Cómo podemos hacer compost? Un compost puedes echar de todo: animales, huesos, espinas de pescado, pero es bastante complicado realizarlo así. Es mejor hacer un compost vegetal, que solamente consista pues eso, en materia vegetal, hojas, ramas de árboles trituradas, con algunas excepciones, por ejemplo unas cáscaras de huevo que ofrecen bastante calcio. Eso sí, hay que triturarlas muy bien. ¿Y cómo vamos a realizarlo? Pues la forma más simple es amontonar todas estas sustancias, todos estos restos, en un montón de 1 metro por 1 metro y moverlo de vez en cuando. Es la manera más fácil, pero no la más efectiva. No es la más efectiva. Lo mejor es comprar o adquirir un compostador o hacerte tú uno. Y elementos básicos para hacer un buen compost con un compostador. Pues algunos se equivocan porque ponen el compostador encima del cemento. Entonces eso mal, garrafal. El compostador hay que ponerlo en el suelo, en tierra, para que los elementos de la tierra, las bacterias, lombrices, gusanos, se metan por debajo y actúen sobre la materia orgánica. Otro elemento principal para hacer un buen compost es que mantenerlo siempre húmedo. Un fallo de los principiantes es meter cosas en la compostadora, dejar que se seque, entonces no se realiza el compost. Otro elemento importante: mitad que sea materia seca y mitad que sea materia verde. Es decir, hojas secas por un lado o ramas secas y hojas verdes o restos vegetales por otro lado. Más o menos mitad y mitad. ¿Por qué es así? Pues bueno, digamos que las hojas verdes o el material verde contiene mucho de nitrógeno a rasgos básicos. Y el material seco contiene carbono. Entonces lo que haces al mezclarlo es que se forma una especie de reacción química por la cual fermenta esa materia. El carbono se une al nitrógeno, entonces lo que hace es producir calor, y con ese calor se pueden llegar hasta unos 60 grados dentro de una compostadora. Eso elimina también hongos, bacterias
y es bastante interesante eso, mantener mitad y mitad y evitar que se seque. Siempre, si vemos que está muy seco, mojarlo un poquito con agua y voltearlo de vez en cuando. Digamos que eso es lo más básico de un compostador, poner la compostadora en un sitio resguardado que no dé el pleno sol e ir echando poco a poco el material y mezclándolo. De vez en cuando puedes echar un poquito de tierra entre capa y capa y no sé, elementos principales. Bueno, si tenemos un níspero en el huerto, es un árbol ideal porque aunque es un árbol de hoja perenne, pero caen muchas hojas del níspero, de vez en cuando se caen y tienen mucha fibra, con lo cual oxigenan mucho la tierra. Hojas de níspero trituradas pues dan a la tierra mucho frescor, hacen que no se apelmace. ¿Qué más podemos echar aparte de todas las hojas y restos vegetales? Pues cáscaras de plátano, tiene mucho potasio el plátano, con lo cual viene bien echar el plátano al compostador. ¿Y qué debemos evitar? Pues por ejemplo, podar que tengan muchas espinas, por ejemplo, podar de rosales. Las espinas tardan muchísimo en compastar, tardan mucho, entonces no conviene echar. Hojas de pino, acículas de pino, bueno, entre comillas, unas poquitas a lo mejor no vienen mal, también tardan bastante en compactarse, en crear materia orgánica, pero además si echamos muchas hojas de pino acidifica la tierra, es decir, un compost de hoja de pino sería bueno pues para hortensias, para acidifolias, plantas acidifolias. Y nada más, eso sí, hay que triturar muy bien todo el material que echemos, cuanto más triturado esté mejor. Bien lo podemos partir a mano con unas tijeras de podar o mejor adquirir una trituradora con la cual conseguiremos incluso las ramas de hasta 5 centímetros triturarlas bien para que el proceso se haga mejor. Si cortamos hojas de poda, si cortamos ramas de poda, mejor es triturarlas en fresco porque si dejamos que se sequen mucho luego van a estar mucho más duras y nos va a costar mucho más meterlos con la trituradora. ¿Qué tiempo tardaremos en conseguir una tierra buena, en conseguir compost? Pues mínimo 6 meses. Mínimo 6 meses, bueno, tener en cuenta que el proceso natural en la naturaleza pues puede ser años, es decir, cuando las hojas caen, se pudren, fermentan, se lo comen los hongos y los insectos, pues pueden tardar años. Gracias a la compostadora pues podemos acelerar este proceso y conseguir en 6 meses pues más o menos un compost decente. Hay que tener en cuenta que tiene que estar bien descompuesto. Si el compost no se ha hecho bien, si lo echamos en la tierra, pues nos pueden quemar nuestras plantas porque todavía seguiría el proceso de fermentación y nos los podría quemar. Entonces asegurarnos bien de que esté el compost bien hecho. Es muy importante triturar bien las hojas, pero especialmente las ramas y tallos más leñosos. Si es necesario, los pasaremos varias veces por la trituradora hasta que queden bien troceados. Cuanto más triturados estén, mejor se realizará el compost y menos tiempo tardará.
Si hemos utilizado muchas hojas verdes y frutas y verduras que contienen mucho agua, deberemos añadir material seco, como hojas ya resecas e incluso algo de serrín, siempre que no proceda de palés tratados con productos químicos. Lo ideal es tener materia orgánica equilibrada, tanto de verde como de seco. Deberemos mezclar bien todo lo triturado y asegurarnos que mantiene un buen grado de humedad. Si no, añadiremos un poco de agua y volveremos a mezclar. Otra cosa también no menos importante es que todos los restos de fruta, todas las peladuras que tenemos, pues de naranjas, además de los plátanos que ya hablamos, peras, manzanas, melones, todos los restos de fruta van a parar también a la compostadora, con lo cual también nos evitamos el despreciar una basura que, entre comillas, porque no es basura, podemos aprovechar también para compostar. Y luego también hago un llamamiento pues a muchos ayuntamientos de pequeños pueblos, incluso en las ciudades, incluso de Ávila también, para que todos los restos de poda, pues que no vayan al vertedero o no las quemen, a pesar de que en algunos sitios ya está prohibido el quemar restos vegetales. Pero un buen método de eliminar estos restos, no de eliminarlos, sino de aprovecharlos, es compostarlos. Otra pregunta también que algunos se hacen es el césped. ¿Se puede compostar el césped? Pues bueno, si lo dejas secar un poquito, sí. Si echamos todo el césped que cortemos de un jardín en la compostadora, se puede apelmazar y se puede pudrir, porque el compost es un proceso aerobio, es decir, necesita oxígeno, con lo cual si echamos mucho césped recién cortado se va a pudrir, va a dar malos olores y se nos va a fastidiar el compost. Es decir, si cortamos césped podemos dejar un poquito secar, la mitad, y la otra mitad dejarlo para la compostadora. También algunos han preguntado que si el serrín se puede compostar. Bueno, un poquito sí, pero muy poco, un porcentaje muy pequeñito, porque el serrín procedente de cortar de madera tarda muchísimo y absorbe muchísimo nitrógeno, entonces puede incluso, si hay un compost con demasiado serrín, nos puede quemar las plantas también. Entonces, con muy poquita cantidad. Así que nada, yo animo a la gente a que empiece a compostar, así aprovecha todos los restos de poda, los restos de fruta, evita que la basura aumente con materia orgánica y encima se beneficia. Así que nada mejor que ponerse a hacer compost.
Eso sí, deberemos ser pacientes y no tratar de correr. Y aunque tratemos de reducir ese proceso, al menos necesitaremos 6 meses como mínimo para lograr una tierra vegetal bien equilibrada.